Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi les da la más cordial de las bienvenidas a este cuarto día del Congreso Seminario Análisis Jurídico del Código Integral Penal. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Javier Andrade Castillo, quien es máster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por el Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Jurisprudencia y abogado de los Juzgados y Tribunales de la República por la Universidad Central del Ecuador, por la Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana y por el Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Alemania. El doctor Javier Andrade Castillo es profesor titular de Delitos Financieros, posgrado de la Universidad San Francisco de Quito, coordinador de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Central del Ecuador, profesor titular de Derecho Penal, parte general y parte especial en la Universidad San Francisco de Quito, cuya universidad, por cierto, ha dado el aval para este seminario, y precisamente ha sido Javier quien ha tenido la gentileza, la bondad de ayudarnos a conseguir el aval de esta prestigiosa universidad de la capital de los ecuatorianos. Muchas gracias por eso, querido Javier. Buenas tardes, estimado público, distinguidas autoridades, queridos colegas. Aprecio las palabras de mi buen amigo, doctor Arturo Arrieta, pero para mí siempre será un honor solicitar esta casa de estudios y sobre todo discutir temas que de una u otra forma tienen trascendencia única en el derecho, sobre todo particularmente desde la publicación del Código Orgánico Integral Penal a partir del 10 de febrero de 2014, en el cual se han dado ciertamente varios criterios y varias opiniones sobre aspectos relevantes del Código Penal. Me siento honrado el día de hoy compartir con ustedes dos temas que de una u otra forma han sido los que han marcado históricamente el ADN penal de la República del Ecuador. Y me refiero básicamente a lo que es la infracción penal y la participación criminal dentro de un delito. Digo los dos han marcado adicionalmente porque la curiosidad se da a partir de desde qué se entiende por delito, qué es esta famosa conducta penalmente relevante que habla el Código Orgánico Integral Penal, y en eso vamos a centrar esta primera tarde, esta primera parte de estudio, en la cual quiero referirme básicamente a lo que el libro primero del Código establece como infracción penal. Sí, la infracción penal es toda conducta típica antijurídica y culpable. Ustedes habrán escuchado que la influencia del Código Orgánico Integral Penal se da a través de varias escuelas de pensamiento penal. Esto es la escuela clásica, el positivismo, Ferri, Lombroso, la escuela básicamente finalista de Bense, y la escuela del funcionalismo radical de Rossin, o el funcionalismo jacobiano, ciertamente mucho más amplio y abstracto. Mi particular punto de vista es que el Código Orgánico Integral Penal, al establecer a la infracción penal en su artículo 18, cubre todas las escuelas de pensamiento penal, por lo que discutir francamente sobre esto creo que es estéril, ya que todas las escuelas de pensamiento penal establecen que existe para una conducta una tipicidad, una tipicidad y una culpabilidad. Bien. Un aspecto que sí creo y considero ciertamente importante, y es un aspecto que no es nuevo, no es una incorporación nueva del Código Integral Penal, del Código, porque ya se discutía desde antes, históricamente, desde el viejo Código Carrariano hasta la presente fecha, y es lo que tiene que ver con el concurso real de las infracciones y el concurso ideal de las infracciones. Porque, queridos colegas, todos entendemos de una u otra forma cómo se da la infracción. Pero el
concurso real sí es distinto y el concurso ideal tiene otras connotaciones que ya en la práctica, me voy a permitir dar ciertos ejemplos, resultan ciertamente complicados. Y vamos a ver lo que dice, qué es el concurso real de infracciones. Y dice que cuando una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los 40 años. Este es el concurso real. El concurso ideal es cuando varios tipos penales son subsumibles en una misma conducta y se aplicará la pena de la infracción más grave. Quiero ejemplificar lo siguiente, porque no conozco mucho cómo se desarrollan las actividades dentro del sistema de justicia penal aquí en Cotopaxi, pero por ejemplo en Quito se dan las siguientes situaciones, y es que un grupo de personas, de 5 individuos, dirigen una conducta, asaltan un banco. Uno está en la puerta, en la campana, otro somete al guardia, otro somete al otro guardia, otro está en la caja sometiendo a la cajera, y otro finalmente recibe el dinero y salen de ahí, hacen un forcejeo al guardia, uno de ellos mata, etc. La pregunta es, ¿cuántos delitos se cometieron o existe una sola conducta? Porque, de acuerdo a lo que aparentemente aparece aquí como concurso real, aparentemente verían varias conductas. Yo les podría describir 4 aquí. En este caso habría tenencia ilícita de armas, me parece que es una conducta individual, ¿no es cierto?, autónoma. Existe una asociación ilícita, ¿no es cierto?, porque hay varias personas. Existe el robo como tal, ¿sí? Y tal vez el delito de lesiones al guardia o el delito autónomo de causar la muerte de una persona, o es un delito complejo con bienes jurídicos, tal es el caso del robo con resultado de muerte. Pero ¿qué pasa con la tenencia de armas? La verdad es que en Fiscalía, doctor Pichincha, se ha producido una cadena y un caudal de causas, porque muchos fiscales han decidido realmente aplicar los 3 o 4 delitos que acabo de mencionar, ya que el delito de robo se vio frustrado y sería apenas una tentativa de robo, lo cual, de acuerdo a la disposición legal, ustedes verán que dice, será el doble de la pena más grave, esto es, si bien tal vez por el de tenencia de armas, que aparentemente sería más grave. A esto una pequeña referencia de carácter doctrinario, y es que el concurso de real infracciones tiene básicamente 2 características. La primera característica es que para que exista un concurso real de infracciones, debe haber una conducta con varios tipos penales. ¿Qué es lo que quiero decir? Porque mucha gente, ¿qué es el tipo penal? Ya hablando de la infracción en cuanto a la tipicidad. El tipo penal es el nombre que se le da a la conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta no es sino, compartiendo la idea del maestro Zaffaroni, la conducta no es sino el sustantivo, y la tipicidad pasa a ser el adjetivo, la antipublicidad del adjetivo y la culpabilidad del adjetivo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir para resolver el problema de concurso real de las infracciones? En el delito que acabo, o en la conducta que acabo de mencionar, no sé si ustedes se dan cuenta de que hubo una sola actividad delictiva, que era el robo al banco, y dentro de esa actividad delictiva se subsumieron otros tipos penales. ¿Cuáles son esos tipos penales que acabo de mencionar? Homicidio, tenencia de armas y asociación. Les pregunto, ¿es posible aplicar en este caso concurso real de infracciones? Sí, porque el concurso real de infracciones es armónico con la Constitución bajo el principio de economía procesal. Esto es una influencia directa del derecho anglosajón americano, en el cual ustedes habrán escuchado que se le sentencia a una persona o se le formulan cargos a una persona por delito de homicidio en primer grado, tentativa de asesinato por otro, lo que sea, pero se hace un solo juicio. La distinción entre el concurso real de infracciones americano y el ahora propuesto por el COIP se resume en que en el COIP se aplicará el doble del máximo de la pena señalada,
y en código americano, cada uno de los juicios será sentenciado con una sumatoria incluso de cadenas perpetuas de darse cada tipo penal individualmente. Bien. El concurso ideal ciertamente tiene una característica mucho más simple, y es cuando varios tipos penales son susceptibles de una misma conducta. Esto es que se aplicará a la infracción más grave. El concurso ideal específicamente establece: es posible que en una sola conducta existan varios tipos penales de diferente jerarquía y que vulneren diferentes tipos penales, lo que la doctrina llama tipo objetivo conglobante. ¿Qué es esto? Es que una conducta no viola un solo bien jurídico protegido, sino varios bienes de distinta naturaleza. ¿Cuál es la pena aplicable en un concurso ideal? La pena más grave, porque se aplica el principio de absorción o de subsunción. Es decir, todas las conductas quedan subsumidas en un solo tipo penal, el más grave. El ejemplo ciertamente es si una persona, en el caso del asalto al banco, en plena fuga, los supuestos asaltantes se cruzan un semáforo en rojo, tal vez no tenga licencia, atropellan a una persona, etcétera, etcétera. Como hay ciertas conductas culposas ahí, son subsumidas dentro de un tipo penal doloso, que sería el robo por resultado de delito. Para terminar este tema, que considero importante, sí quisiera conocer cuál sería su opinión en el caso de: si el día de hoy una persona roba, el día de mañana hurta, pasado mañana vuelve a robar y después de 3 días estafa, ¿qué se aplica ahí? ¿Concurso real o concurso ideal? Este es el claro ejemplo de un concurso real. ¿Por qué? Porque no se trata de una sola conducta, sino de varias conductas. Ahora permítanme ejercitar un ejemplo ciertamente más complejo. ¿Qué pasa en el caso de un delito sexual en el cual el padrastro decide perpetrar un exceso carnal en su hijastra y lo hace durante un año? ¿Bien? 2 o 3 veces al día, si ustedes quieren. ¿Cuántos delitos hay? ¿Se aplica el concurso real o concurso ideal? Porque hay identidad de sujeto, ¿no es cierto? Identidad de sujeto pasivo. ¿Y si sería distinto? Yo les digo esto porque, curiosamente, histórica, pues no sé si fue muy sonado acá, pero hubo el caso del monstruo de los Andes, al cual se le imputaron 180 delitos solo en el Ecuador y 120 en Colombia, en los cuales había delitos sexuales perpetrados a menores, muertes a otros menores y una cantidad de varios delitos, abusos sexuales, atentados contra el pudor, etc. Es posible aplicar ahí el concurso real de delitos, ¿no? Porque son distintas identidades de sujeto pasivo. Y la respuesta, evidentemente, sería no, porque no hay una sola conducta, sino hay varias conductas con varios tipos penales, aun cuando los tipos penales sean uno. Bien. ¿Qué son las conductas penalmente relevantes de lo que habla el código? Son conductas penalmente relevantes las acciones y omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características. En cuanto a la peligrosidad, reparo en que el código evidentemente tiene un enfoque de imputación objetiva, por lo cual se sanciona más por peligrosidad. Es decir, en alguna parte, ustedes verán, o no sé si habrán revisado durante estas conferencias, en el cual sí se sanciona la peligrosidad del individuo. Y la peligrosidad del individuo no es sino derecho penal de autor y no derecho penal de acto. Ahora, conductas penalmente relevantes. Esto pertenece a un pensamiento estrictamente finalista, y les voy a explicar por qué. Si una persona es sorprendida metiendo la mano en el bolsillo de otra persona, sorprendida digo en una tentativa de robo, resulta que esta persona que tenía su abrigo no tenía dinero, sino tenía un simple pañuelo en el bolsillo de abrigo. Si ustedes ven, todos los elementos de tipicidad se cumplen. Hay un sujeto activo, ¿no es cierto?, quien ejecuta la acción,
Hay un sujeto pasivo, quien recibe la ejecución directa del acto, y hay elementos normativos y elementos valorativos. La pregunta es, ¿existe punibilidad ahí o no? ¿Es necesario, existe una conducta penalmente relevante o no? Porque si usted dice, es necesario que exista un bien jurídico puesto en peligro, eso es una conducta penalmente relevante. Esto es lo que, vuelvo a referirme a la doctrina, se llama pragma conflictivo. ¿Qué es el pragma conflictivo? ¿Qué es entonces, o en qué se resume la tipicidad de un delito, de una infracción? Todos los delitos tienen elementos objetivos y elementos tipos objetivos, elementos objetivos, y tienen elementos subjetivos. ¿Qué es el pragma conflictivo? Que aun cuando se encuentren estos dos elementos, aún así no hay tipicidad. ¿Por qué? Por ausencia de vulneración, de conculcación del bien jurídico protegido. Si tomamos en cuenta esto, la conducta que ejecuta esta persona al meter la mano en el bolsillo de esta otra, ¿ya? Resulta ser que, aunque conducta típica, no tiene la relevancia para la aplicación de una pena, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir es que esto responde a un pensamiento estrictamente finalista. Ustedes sabrán, el pensamiento finalista, su creador o patrocinador fue Hans Belsen, ¿no es cierto? Quien sostuvo de que no hace falta, o no solamente se necesita que una conducta sea realizada estrictamente como dice la tipicidad, sino que más de eso debe ser dirigida hacia un fin concreto. ¿Qué es el fin? La conducta penalmente relevante. Bien. Las modalidades de la conducta son la acción y la omisión. Creo y considero, tal vez con respecto de la audiencia y con la autorización de la audiencia, explicar la acción. Creo que todos tenemos claro lo que es la acción, ¿no es cierto? Es el manejo, es el dominio del curso causal para buscar un objetivo. Eso es la acción, ¿no es cierto? Yo controlo, domino todos mis actos para producir el resultado. Tengo conciencia y voluntad, tengo comprensión que lo que yo estoy haciendo va a producir el resultado y quiero ese resultado. Eso se llama acción dolosa. Ahora bien, problema si resulta en un punto hablar de la omisión. ¿Qué es la omisión? La omisión, lo dice el código, es el comportamiento en el cual una persona deliberadamente, dice, prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garantía. La omisión tiene tres elementos. El primer elemento es que exista un curso causal ajeno al sujeto activo, es decir, a quien está en posición de garantía. Ya luego voy a explicar la posición de garantía. Hay un curso causal que va a dañar un bien jurídico protegido y yo sé que va a darse ese daño, que va a producirse esa conculcación del bien jurídico. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Interrumpir ese curso causal para que el resultado no se dé. Si es que yo no interrumpo, porque estoy obligado a hacerlo, este resultado se me imputa a mí como si yo lo hubiese realizado. Eso es la omisión. Dentro de la omisión, que curiosamente el código establece será dolosa, es que es deliberado. Que si es que empieza a realizarse el curso causal, por poner un ejemplo, una persona ve que le está dando infarto a la tía, a quien le va a heredar, esta persona dice: no voy a llamar, no voy a hacer absolutamente nada, espero que le dé infarto, espero que se muera, y yo seré el heredero de esa persona. ¿Eso sería omisión? Sí. El primer requisito está cumplido, es decir, saber que hay un curso causal que va a dañar, yo deliberadamente, yo quiero que ese curso causal se dé y no interrumpa. Bien. La posición de garantía. El propio código establece quién está en posición de garantía y dice que se encuentra en posición de garantía la persona
que tiene una obligación legal, contractual, de cuidado o de custodia de la vida, la salud, libertad, integridad personal, natural y jurídico, etc. Yo aquí quiero plantear 3 ejemplos. Si dice que una persona está obligada contractualmente, aquí quiero plantear un primer caso. Esto sucedió en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué sucedió? Fue que un salvavidas en una piscina pública se acerca a un señor porque ve que un niño chiquito de unos 3, 4 añitos estaba lleno de boyas, estaba con un snorkel, una máscara, estaba con una aleta como de tiburón, todo eso, listo para meterse en la piscina olímpica. El salvavidas cerca y le dice al padre de familia, le dice: señor, le doy 3 razones por las cuales un niño no puede entrar a esta piscina. Le dice: mire, el niño tiene 3 años, esta piscina es para adultos, allá está la piscina de niños. Esta piscina es de adultos porque tiene cierta profundidad y va a poner en peligro la vida del niño. Le dice: la segunda razón por la cual no puede entrar niños es porque está extremadamente lleno de boyas, extremadamente lleno de cosas. Eso va a impedir que el niño pueda desenvolverse bien dentro de la piscina. Y le dice: y la tercera razón es que si es que yo tuviese que salvarle, usted ve que la piscina es bastante amplia, se me va a impedir causalmente, físicamente, objetiva, materialmente, salvarle la vida del niño. El padre escucha esas 3 razones, el padre de familia, y el padre le da 3 razones. Y dice: ahora escuche usted mis 3 razones. Este niño es mi primogénito. Es el Benjamín de la familia, es mi único hijo, mi primer hijo, etc. Yo le cuido como a mí me da la gana. La segunda razón es que yo le he puesto boyas, le he puesto todas esas protecciones. ¿Saben por qué? Porque yo no sé nadar. Y como yo no sé nadar, tengo que darle una protección extra, porque si le llega a pasar algo, o sea, prefiero que esté flotando. Y bueno, y además es su trabajo enseñarlo. Y la tercera razón dice: esta piscina no hay nadie, no hay gente, está llena de cloro, está bien desinfectadita. La piscina de allá está llena de guaguas, yo he visto cómo se orinan y todo eso. Yo no quiero contaminar a mi bebé. Le da las 3 razones. Para no alargarles el cuento, evidentemente salvavidas fue a su torre, va el niño, se mete de cabeza en la piscina, ¿y qué creen que pasa? Efectivamente no pudo sacar la cabeza, porque a pesar de que movía sus brazos, sus bracitos, se quedó su cabeza abajo del agua, salió corriendo, salvavidas, y obviamente, perdonen el lenguaje, comido la más amarga. O sea, que yo dije, porque son necios, taita estúpido, le dije yo que iba a hacer eso. Con mala gana entra a la piscina, le saca y efectivamente el niño murió. La pregunta es: ¿existe algún delito? Definitivamente, me parece que sí existe un delito, porque hay un bien jurídico compulcado, ¿no es cierto? Hay un tipo objetivo conglobante. ¿Quién es el responsable? Yo creo que esa es la pregunta más difícil, porque la defensa del padre, ¿qué va a decir? Él estaba sobreprotegiendo a su hijo, él jamás quiso matarle. La defensa del padre diría: la obligación es del salvavidas. Y el salvavidas, ¿qué va a decir? La defensa del salvavidas va a decir: yo le advertí. Entonces, aquí viene jurídicamente a plantearse el caso. ¿Es responsable por acción negligente, imprudente, la condición del padre? ¿No es cierto? Sabía que una negligencia de eso, estaba advertido del peligro, del riesgo sobre la vida de su propio hijo. ¿O existe una omisión del curso causal salvador por parte de salvavidas, que a sabiendas que podía pasarse eso, no debió irse a su torre, sino más bien tal vez estar a medio metro del niño, ¿no es cierto? O quizás decir: no entre a la piscina? ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué planteo este ejemplo? Es porque, como está planteado, ¿quién está en posición de garante? Obviamente la figura, el elemento 2 que acabo de mencionar en la omisión, ¿quién está en posición de garante? Es ¿quién está obligado contractualmente? Pero yo les diría que contractualmente está obligado ¿quién? De salvar vidas, porque tiene un contrato verbal o escrito de salvar vidas, entre comillas, ¿no es cierto? Y tiene un contrato de responsabilidad sobre quienes entran a la piscina. Pero yo les puedo decir que en posición de garante no está el padre también, porque el padre legalmente está obligado, ¿no es cierto? Código civil, código de la niñez, constitución, etc. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que prevalece? Y algo que me preocupa es cuando dice, o la persona está en posición de garante cuando esté en custodia de la vida, la salud o la integridad personal. Y aquí se me saltan algunos ejemplos. ¿Quién no ha cuidado a estar en custodia de la vida, de la integridad personal de un guagua que me carga, del vecino, de un pariente, de un hermano, lo que sea? Estoy en posición de garante si es que me llega a pasar algo. ¿Qué pasa con alguien, el familiar político que tiene que cuidar a una persona mayor que necesita cuidados médicos, etcétera? Bien. Aquí quiero hacer la siguiente declaración para discutirlo de posición de garante. Y el elemento 3, que es importante, considero saber si es que la omisión permite la culpa. Bien. ¿Quién está realmente en posición de garante? La persona que está en posición de garante es quien tiene custodia directa, material, física y objetiva sobre esto. ¿Qué quiero decir? Que quien tiene al cuidado directo, la observación directa del bien jurídico protegido, llámese vida e integridad personal, es quien está en posición de garante. Ahora bien, ustedes me dirán, pero este segundo requisito resuelve el problema del de la piscina. ¿Les resolvió el problema de la piscina? La verdad, no lo resuelve. ¿No es cierto? Porque evidentemente el padre estaba en custodia física directa de su hijo y él salva vidas casi de la misma manera, ¿no es cierto? Bien. El tercer requisito sí considero que es fundamental, porque hay lo que se conoce como culpa. Habíamos hablado de que la omisión es dolosa, así lo estipula el artículo 28, ¿no es cierto?, del Código. ¿Qué es dolo? La propia ley, ya lo vamos a ver en la tipicidad, dice que es quien actúa con designio de causar daño. Y quien actúa con culpa es quien lo hace por violación de un deber objetivo de cuidado. Ya vamos a hablar tal vez del deber objetivo de cuidado, pero quisiera solo sostenerles que la culpa no es sino actuar o manejar un curso causal defectuoso. Voy a decirlo o ejemplificarlo así. Dolo es quien conduce un curso causal perfecto para el resultado, ¿no es cierto? Toma un arma y dispara. ¿Quién actúa con culpa? Quien maneja un curso causal medio tembleque, es decir, por inobservancia de la ley, por negligencia, imprudencia, lo que sea, y veo el resultado, pero no quiero el resultado, y se produce el resultado. Por eso es que el resultado es involuntario. La doctrina ha establecido que la ley penal, la infracción penal, sanciona el resultado cuando es doloso, y aunque ustedes no lo crean, en el sentido culposo, ¿qué es lo que sanciona? ¿Será que sanciona el resultado? No sanciona el resultado. Lo que sanciona es el medio defectuoso. Por eso dice la ley, será sancionado quien actúa con negligencia, será sancionado quien viola el deber objetivo de cuidado, será sancionado. Por eso es que los delitos de tránsito, básicamente, ¿qué sancionan? Quien escoge el medio, el auto, ¿no es cierto?, de manera borracha, aun cuando no produzca un resultado, ya hay sanción penal. El exceso de velocidad es un claro ejemplo. No se ha lesionado a nadie, no se ha matado a nadie, pero ¿por qué me sanciona la ley? Porque es una conducta culposa. ¿Qué conducta culposa? El medio imprudente, el exceso de velocidad. Ahora sí, con esta última caracterización, déjenme decirles, ¿quién es el responsable de la muerte del niño? ¿Quién es el responsable?
¿El padre o el salvavidas? El salvavidas. Ya con este tercer elemento, ¿quién es el que le puso un peligro al niño? El padre. ¿Quién manejó un curso causal defectuoso? Entonces no sería un homicidio culposo el caso de él, porque él, aunque sabía del resultado, él dijo: no, el resultado no se va a dar porque yo he adoptado todos los medios necesarios. ¿Bien? No sé si charlaron, no sé si revisaron tal vez deber objetivo de cuidado o no, porque creo que según vi brevemente vieron mala práctica médica o negligencia profesional o no. Para referirme simplemente pasar por alto, según mi doctor. Sí, entonces pasa por alto. Entonces, la omisión, ya les decía, ¿cuáles eran los requisitos de la omisión? En cambio, interrumpir el curso causal sanador. Ahora, yo, como salvavidas, podía interrumpir el curso causado por el padre. ¿Qué les parece? ¿Era posible? Sí. Por supuesto que podía. Por supuesto que. Ahora sí, viene la valoración. Eso vamos a ver después de un momento también de toda la participación. El padre sería un autor de homicidio culposo y el salvavidas sería responsable por una omisión dolosa o imprudente. ¿Qué opinan ustedes? Ahí sí me preocuparon, porque la verdad que lo había dicho. Si tienen el COIP, ¿qué decía el artículo 28 sobre la omisión? La omisión es dolosa. Esto es que debe probarse que el salvavidas quería la muerte. Él sabía que si no le salvaban se moría. ¿Y qué dice que es la omisión? ¿Se acuerdan? Omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se pone posible daño. Lo que estoy tratando de decir es que cuando hay dolo en la omisión, en la infracción en general, cuando esta persona deliberadamente sabía que esta persona se moría y aún así, ¿qué dijo? Quiero que se muera, no voy a salvarlo. ¿Se comprende? Ahora sí voy a plantear finalmente la pregunta del caso para terminar la omisión. ¿Quién es el responsable de la muerte del niño? El padre. Efectivamente el padre, porque bajo el COIP ahora no habría la posibilidad de una omisión imprudente. Este sería el discurso dogmático con el objeto de precisar estructuralmente y aplicar legalmente la dogmática contemplada en el Código Penal Penal. Bien, ya hablamos de tipicidad. Entiendo que o tal vez valga la pena cerrar este pequeño capítulo de tipicidad en cuanto a que recordarán ustedes, yo personalmente, bueno, en mi presentación no lo dijeron, pero yo pertenezco a una escuela bastante antigua de derecho penal, es decir, yo pertenezco a un estudio jurídico en donde mi gran jefe es un señor de 89 años, ¿sí? Y él es maestro de derecho penal. Y él me enseñó que el dolo y la culpa se encontraban en la culpabilidad. Así se aprendió, ¿no es cierto? Porque el código actual, si ustedes saben, verán que dice culpabilidad y ahí dentro de la culpabilidad está el dolo y la culpa. Ahora bien, lo que quiero hacerles notar, porque en realidad esto necesitaría unos 6 meses para poderlo explicar, me tomaría apenas un minuto. Cuando el COIP, ustedes verán en la sección primera, tipicidad, artículo 25, habla dentro de la tipicidad, dentro del capítulo, dentro de este título, de que artículo 27 es la culpa, artículo 26 el dolo y el 28 la omisión. ¿Qué es lo que se infiere? La deducción lógica de esto. ¿En dónde se encuentra el dolo? ¿En dónde se encuentra la culpa? En la tipicidad. Esto responde al pensamiento finalista, en el cual decía: yo tengo los elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Lo que yo veo, lo que es percibible por los sentidos. Sujeto activo, sujeto activo,
pasivo, verbo rector, elementos. Pero además de eso, todos los tipos penales, la tipicidad. Si ustedes leen un tipo penal, por ejemplo el asesinato, ¿qué tiene el tipo penal? Tiene los elementos objetivos, el qué, matar, pero adicionalmente tiene elementos subjetivos. ¿Cuáles son estos elementos subjetivos? El doble de culpa. Cuando dice es homicidio simple el que da la muerte voluntariamente o que con intención de matar, un delito de falsedad, el que con intención de o el que con ánimo de. La palabra ánimo, con intención, con voluntad, sin intención o lo que sea, son elementos subjetivos. ¿En dónde están los elementos subjetivos? En la tipicidad. Ya les digo, esto tiene una respuesta mucho más, tiene una discusión histórica muy grande, pero la respuesta más simple que yo le puedo dar es esta. Entonces, ahora, ¿será que para demostrar culpabilidad, necesito demostrar dolo? Y la respuesta es no. Lo que necesito dentro de la tipicidad es ya comprobar que efectivamente hay elementos objetivos y elementos subjetivos. La prueba está en la tipicidad, forman parte del tipo penal. Es lo que se conoce como el tipo objetivo sistemático, pragma, y el tipo objetivo conglobante, conflicto. ¿Qué es esto? Pragma, conflicto. En palabras de Zaffaroni, el pragma conflictivo son raros, ¿no es cierto? Yo sé que los penalistas en la problemática usan palabras ciertamente complicadas. El pragma conflictivo no es sino que objetivamente se puede demostrar de que se vulnera un bien jurídico protegido. ¿Ya? Sé que por aquí hay entusiasmo por seguir imputación objetiva de Jacobs, ¿no es cierto? En palabras de Jacobs sería la vulneración de las expectativas contrafácticamente defraudadas. Si quieren, así es eso. Pero no sé por qué está complicado, si es básicamente esto. Bien. Vamos a la sección segunda de la infracción, que es la antipublicidad. ¿Qué de novedoso tiene el código acá? La novedad en esto es que la antipublicidad dice que para que una conducta sea penalmente relevante, o sea, sea antijurídica, debe amenazar o lesionar sin causa justa un bien jurídico protegido. Aquí lanzo la pregunta: ¿la conducta tiene que violar la ley? Y la respuesta es no. Cuando una persona mata, ¿ya?, ¿será que está cometiendo un ilícito? O lo planteo de esta forma: si es que una persona mata, ¿no será que está haciendo o está realizando exactamente lo que la ley dice? Que si tú haces, te vas a la cárcel. El ejemplo más simple es el homicidio simple. Perdón que sea tan normal. Si el homicidio simple dice el que mata a una persona se va a la cárcel, ¿qué es lo antijurídico? Que el comportamiento de esta persona hace exactamente lo que dijo que haga. Entonces, norma penal y ley penal o tipicidad, ¿es lo mismo? La respuesta es no. La ley penal está ahí, no modifica nada, no crea ni protege bienes jurídicos. Alguna vez escuché que la ley penal protege bienes jurídicos y la respuesta es no, porque la única que crea y protege bienes jurídicos es la Constitución, es decir, el código está por debajo de él, que es la ley penal, la que describe una conducta penalmente relevante, como hemos visto, que tiene ciertos elementos y que básicamente la persona comete una conducta antijurídica cuando justamente se cumple con los elementos. Es decir, no me estoy yendo en contra de nada, sino simplemente estoy haciendo lo que la ley dice que si hago, efectivamente recibe una punibilidad. Cuando la ley dice es antijurídica una conducta cuando se realiza sin causa justa, ahí viene lo que se conoce como la antijuridicidad formal. ¿Qué es la antijuridicidad formal? Es lo que te dice: mira, tú puedes matar justificadamente. El ordenamiento tolera, te permite matar sin que tengas una punibilidad. Es decir, legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa o la defensa necesaria? Si no cumplo requisitos legales. Si comprende
la equivalencia que acabo de hacer. Cuando tú matas, cumples una tipicidad. Y cuando tú matas en legítima defensa, también cumples la tipicidad. Claro que cumples la tipicidad, sino que el ordenamiento te dice, a más de que has matado, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos acá que el COIP ha establecido como exclusión de antipublicidad? Recuerda que les acabo de comentar. ¿Será que se excluye la antipublicidad? ¿O en una legítima defensa prevalece la antipublicidad? Si es que una persona alega legítima defensa, ¿será que excluye la antipublicidad? ¿O realmente más bien está verificando que su conducta es antijurídica? Sino que, aunque antijurídica, el ordenamiento le dice, cumpliste con los requisitos, acto de agresión ilegítima, necesidad personal de medio empleado, etc., estás justificado. El título, con respecto a lo que se merece quienes pusieron el título, es equivocado, porque no se excluye la antipublicidad. Lo que se hace es se justifica la antipublicidad. No sé si fue un poco errado lo que dije. Se está justificando que yo haya matado. Estoy justificando antijurídicamente. Ahora bien, las causas de exclusión de la antipublicidad son el estado de necesidad y la legítima defensa. Toda la doctrina es unánime en que la defensa necesaria y el estado de necesidad son. Lo que lastimosamente se repite acá, y esto sí es una copia literal del código clásico, llamémoslo así, el código de 1938, es que asimila el estado de necesidad justificante al estado de necesidad excluyente, o el estado de necesidad. Voy a precisar estos conceptos. ¿Cuál es el estado de necesidad justificante? El estado de necesidad justificante dice que cuando exista un choque, un conflicto entre dos bienes jurídicos, uno en peligro de mayor jerarquía y uno de menor jerarquía, prevalece el de mayor jerarquía, es decir, se sacrifica el de menor jerarquía. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Si a mí me están, bueno, no a mí, a una persona, le están persiguiendo con un cuchillo, con un puñal para matarle. Esta persona tiene en peligro su vida, ¿sí o no? Como está en peligro su vida, decide treparse un muro, patear la puerta de una casa y meterse ahí. Se está sacrificando el bien jurídico, propiedad, estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante no es una conducta penalmente relevante. Lo que quiero decir es que le justifico penalmente, pero tengo que pagar la puerta o no. Entonces quiere decir que la antijuridicidad prevalece, está ahí. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad no es un concepto del derecho penal, es un concepto del derecho público en general. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad está en la materia civil, es decir, yo tengo que pagar al individuo, ¿no es cierto?, todo lo que dañé, todo lo que destruí, porque no tiene por qué soportar el hecho de salvar mi vida, pero aún así tengo que pagar la puerta, lo que dañé. Estado de necesidad justificante. El estado de necesidad excluyente o el estado de necesidad disculpante, no justificante, dice lo siguiente: hay un choque de estos dos bienes jurídicos protegidos. Lo que sucede es que los dos bienes jurídicos son del mismo valor, o incluso hay uno de mayor valor. ¿Cuál es el ejemplo? Esto sí lo tiene la vieja doctrina, y es lo que se conoce como el tabula juris capax. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan de la película de Leonardo DiCaprio? ¿Cómo se llama? El Titanic, exactamente. ¿Se acuerdan lo que pasa? El ejemplo es eso. Dos personas están flotando, ¿no es cierto?, en un pedazo de madera, y ese pedazo de madera solo resiste el peso de una sola persona. ¿Qué hace la una persona? Sacrifica la vida del otro para salvar su propia vida. Si ven que el bien sacrificado y el bien cerrado son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Vida por vida. Eso es estado de necesidad disculpante. ¿Qué es el estado de necesidad disculpante? Mira lo que dice el código, ¿sí?
La persona que exceda los límites de las causas de exclusión, es decir, lo anterior, será sancionada con una pena reducida en 1/3 a la mínima prevista en el tipo penal. Lo que pasa es que, si es que es antijurídico, tiene una pena. Yo les decía que si es antijurídico, y estamos hablando de que me permite el ordenamiento, me justifica el matar, el herir, el golpear, lo que sea, resulta que esto debería estar en la culpabilidad. Lo que quiero matizar es lo siguiente: estado de necesidad justificante se revisa en antipublicidad y el estado de necesidad disculpante en culpabilidad, porque aún así hay una pena. Quiero cerrar, porque en realidad hay varias cosas que discutir aquí, pero quiero cerrar con algo que me llama mucho la atención, que es una incorporación del código aquí, y dice: en cuanto a la legítima defensa existe cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho, ¿no es cierto?, de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Lo que me llama la atención es que, ¿se acuerdan? El código actual establece que hay, ¿qué pasa si es que encuentro, sorprendo a un ladrón en casa, saco mi arma y le disparo y le mato? Digamos que estaba armado. ¿Hay legítima defensa o no? ¿Se acuerdan que había la presunción de legítima defensa en el código cuando dice cuando es de noche? ¿Y qué pasa si es de mañana? ¿O qué pasa si el ladrón que entró no estaba armado? ¿Recuerdan ustedes que el código resumía y decía eso no es sino un caso de exceso de legítima defensa? Ahora yo les pregunto, tal y como está planteado ahora, defender cualquier derecho en legítima defensa, ¿qué habilita? ¿Qué habilita? O tal vez la pregunta sea también, ¿qué es lo que eliminó? ¿Qué elimina el Código Orgánico Integral Penal? Elimina el exceso. De acuerdo a como está contemplado aquí, en defensa de cualquier derecho, yo puedo sacrificar otro. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Que si alguien entra a casa, ¿no es cierto?, yo puedo matarle en defensa de mi derecho a la propiedad. Y la respuesta es sí, habilita la legítima defensa. Y miren que esto es un criterio extremadamente anglosajón, porque dice cualquier derecho, que pueden revisarlo. Ahora, si es que lo que pasa es que básicamente la ponderación de derechos no se va a dar, porque yo le hago legítima defensa y estoy defendiendo mi derecho a la propiedad versus la vida del que me agredió. Es decir, hubo una agresión ilegítima que no estoy dispuesto a soportar y ya. Ciertamente es una incorporación que deja ciertas dudas, ¿no?, de que efectivamente queden justificadas ciertas conductas antijurídicas que podrían caer en el exceso. Es decir, si es que yo mato a una persona que no está armada por haber entrado en mi casa, ¿bien?, para mí sí debe recibir una sanción por el hecho de que se está violando la regla segunda, que es... ¿Perdón? No, sí, en realidad es la racionalidad del medio, me refería justo a lo que establece. Cierro con esto esta segunda parte de infracción y vamos a la tercera parte. La tercera parte es culpabilidad. Culpabilidad. Esto, aunque ustedes no crean, tuve la oportunidad de discutir en la Comisión de Justicia y Supervisión del Estado y hacer ciertas opiniones. ¿Qué es culpabilidad? Y que uno decía que es el juicio de reproche, el otro decía no es sino el nexo psicológico, ¿no es cierto?, que existe entre el autor y su acto, y bajo el pensamiento objetivo, interpretación objetiva, era el hecho de no encontrarse motivado por la norma. ¿Ven? No alargo las discusiones, lo que ganó fue que la culpabilidad es penalmente relevante cuando se sea imputable y cuando se actúe con conocimiento de la antijuricidad o de la antijuricidad de la conducta. ¿Quién es inculpable? Obviamente los menores de edad y los trastornados mentales, que lo dice aquí literalmente. Ustedes habrán escuchado las discusiones eternas que se dio sobre el famoso error de tipo y error de previsión. Hasta que este proyecto fue aprobado,
Ustedes verán que el voto del Ejecutivo fue eliminar un tema sensible, fue el famoso error de tipo y el error de juicio. Vamos a un primer momento. Y el primer momento es que, ¿qué es el error? El error tiene dos variantes. O es ausencia total de conocimiento, o es errónea interpretación, errónea conocimiento de la realidad. Es decir, les voy a dar el ejemplo. Si yo digo ahorita, a médico Bobis, quiero de esto, metro y tú de esto, ¿no? Seguramente dicen, bueno, unos sí, otros no. Me dirán, no tengo idea de lo que digo. Absolutamente no tengo. Incluso yo podría cambiar el tono para ver si es que les doy algún mensaje, y es este: a médico Bobis, quiero nos de esto, metro y tú de esto. O les podría decir, amén, dijo Bobis, ¿quién nos ve esto? Me trae esto. Este ejemplo me permite decirle a ustedes, seguramente, con todo respeto, habrá gente que dijo, ¿qué diablos dijo Javier acá? Eso se llama ausencia total de conocimiento. Y si alguien por ahí le sonó más o menos una palabra, dijo, esta palabra unida a esto, me parece que lo que dijo es esto, ¿qué se llama? Equivocada apreciación de la realidad. ¿Qué es si el error tiene estas dos vías? Es decir, tengo un conocimiento, ¿no es cierto?, pero es equivocado, o no tengo absolutamente nada de conocimiento de esto. El error, básicamente, ¿qué es lo que afecta? El conocimiento. Eso es lo que se conoce como teoría del error. Yo puedo alegar que yo creí matar a una persona creyendo, bueno, no sé si, bueno, seguramente, y excusas a audiencias, es que soy repetitivo en el ejemplo del cazador. ¿Recuerdan el ejemplo del cazador? Es que una persona saca un arma, ¿no es cierto?, está cazando, ve unos arbustos, ve que se mueve algo, ve una piel ciertamente beige o blanquita, cremita, ve unos cuernos, o escucha un ruido y él decide disparar. ¿Hay un error o no? El cazador pensó que era un venado. ¿Existe error de conocimiento o no? Existe un error de conocimiento. Ahora yo les digo, y esta es la reflexión. Todo el mundo me decía, pero es que, ¿cómo van a quitar la teoría del error? Cuando yo estudié la teoría del error, pensé que era lo más innovador. La teoría del error existe desde 1904, cuando Dazu Donner, un alemán, ya había propuesto la teoría del error. La teoría del error ya ha sido discutida muchos años. En todos los códigos más modernos aparece la teoría del error en Alemania desde hace 60 años, más o menos. Colombia lo tiene, Argentina lo tiene hace 30 años, etc. Ecuador lo eliminó. Pero para los que todavía sostenemos de que es posible tener un código de autoridad, les pregunto esto: ¿por qué van a decir Javier Andrade explica sobre la teoría del error y el data conocimiento? Por una sencilla razón. Voy a volver a leer lo que decía culpabilidad. La culpabilidad dice: responderá penalmente quien actúa con conocimiento de la antipublicidad. Entonces, mi pregunta es: ¿prevalece la teoría del error o no? Sí, porque básicamente el asambleísta constituyente, el asambleísta de ahora, lo que plasmó en cuanto al concepto de culpabilidad es el conocimiento, y todo lo que ataca el conocimiento es plenamente discutible. Muchos de aquí serán fiscales y me van a decir, pero bueno, teoría del error, eso le sirve a la defensa, no a la acusación. Yo les digo, conocer teoría del error de tipo y del error de previsión es fundamental para, justamente como acusación, parar a la defensa. Y si soy defensor, dominar la teoría del error como herramienta de defensa. Bien. No sé si breve puedo continuar, porque con esto creo que vamos a ver revisado y podemos ver participación criminal. Sí, continuamos. Ok.
Hagámoslo rápido, sí, hoy es jueves. ¿Qué? No dije eso yo. Pero sí me dio ganas de ver ya. Bueno, casi me presiona el pensamiento. Bien. Vamos a saltarnos un par de cosas, de temas ciertamente interesantes sobre tentativa, desistimiento, rendimiento eficaz. Ustedes verán que la doctrina habla sobre la tentativa acabada, inacabada, tentativa inidónea, para que una conducta sea penalmente relevante como una extensión de tipicidad. Hemos cerrado la infracción penal. El tema que vamos a revisar ahora también rápidamente es el capítulo 3, participación criminal. Artículo 41. Las personas participan en la infracción o como autores o como cómplices. Voy a empezar por el final. Y el final es que el discurso de siempre, sean abogados o no, esto es el ingeniero, el médico, la persona común y ordinaria, sabe que hay que descubrir a los autores, a los cómplices, a los encubridores. Entonces voy a partir por el encubrimiento. ¿Será que al asambleísta se le olvidó el encubridor? ¿Ustedes han buscado si hay la palabra encubridor en el código? ¿Ya no hay? ¿No es cierto? Bien. Dos notas muy puntuales en cuanto a participación criminal. Encubrimiento. El encubrimiento, ¿por qué salió del código? Porque responde a una teoría de alta doctrina, pero que tiene el razonamiento más simple que se pueda dar dentro de la dogmática penal. Y es que si el autor conduce un curso causal que produce un resultado, ¿no es cierto? Perdonen que lo haga así. Este es el autor, produce este resultado. En este resultado, el muerto está ahí. Ya hay un resultado. ¿Cuál es la participación del encubridor? La participación, por el código actual, el encubridor participa, ¿no es cierto?, coadyuvando al autor, pero luego de ejecutado el delito, es decir, el resultado. La pregunta es, ¿realmente participa en el resultado? ¿O su actuación está después del muerto? ¿Sí? La respuesta, esto sí les digo, unánime de la doctrina es, si es que, y perdonen la que voy a hacer el ejemplo, si es que participa después de que hay un muerto, realmente él ya no participa. Lo que él está haciendo es echando en tierra al muerto. ¿Y qué es hacer? ¿O qué es tener esa actitud? Es tener una actuación individual, actuación autónoma. Por eso es que la doctrina establece que el encubrimiento no debe ser tratado como participación, sino debe ser tratado como delito autónomo. 4 supuestos de encubrimiento. Los 4 supuestos de encubrimiento son: cuando el perito, ¿no es cierto?, que ha sido nombrado, altera el peritaje, es decir, dice lo que no debe, no responde a la verdad. Cuando luego de cometer el delito se borran las señales, ¿no es cierto? Como ustedes verán, estos dos particularmente dañan el bien jurídico a la administración de justicia, es decir, prevalece el engaño a la administración de justicia. Bien. ¿Y qué es lo que maneja la doctrina en este sentido? Es delito autónomo el que comete el encubridor, por lo tanto, él es un autor de encubrimiento. Este es el nuevo concepto que maneja el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, el encubrimiento no va a encontrar en participación, sino va a encontrar delitos autónomos de encubrimiento. Son autores de encubrimiento los peritos, los testigos, etcétera, etcétera. Bien. Les decía que hay 2 notas importantes aquí en esto. La primera, ya les acabo de mencionar, la desaparición del encubrimiento como partícipe. Y la segunda, que ciertamente a varios académicos y varios que generamos opinión sobre esto nos tiene muy preocupados. Y es que el encubrimiento era una especie de justificación o ausencia o exclusión o eximente de responsabilidad. Cuando se daba el encubrimiento, ¿se acuerdan?
entre parientes próximos, ¿no es cierto? El esposo, el cónyuge, podía encubrir a su esposo, el padre del hijo, el hijo del padre, etc. ¿Se acuerdan? El segundo grado de consanguinidad y hasta el cuarto de afinidad, ¿se acuerdan? El amigo íntimo, dice el código actual, ¿no es cierto? ¿Saben qué es lo terrible? Que eso ya no contempla el código orgánico penal. Y me parece que respondía también a una simple reflexión humanitaria. ¿Cómo el padre no va a encubrir al hijo? Ahora ya no existe este encubrimiento, es decir, que a partir de agosto de este año, cualquier padre que encubra a su hijo, ¿no es cierto?, luego del crimen va a ser acusado por un delito autónomo de daño a la administración de justicia. Esto ciertamente preocupante, porque yo creo que en la medida de lo justo el padre va a hacer todo por su hijo, viceversa, etcétera, etcétera. De acuerdo a esto, será y otro delito de omisión, ¿no es cierto? En el encubrimiento. Les pregunto, ¿será posible que ahora un padre entregue a su hijo por evitar la cárcel? Y ahí dejo unos 3 puntos suspensivos, porque esto tendrá que resolverse a partir de agosto. Me parece extremadamente complicado. Es decir, yo de fiscal diría, señora, si usted no me entrega a su hijo, yo le acuso de autora de encubrimiento. ¿Qué tal? Mis comentarios. Bueno, decía que empezaba por el último, hablando de encubrimientos, son las razones por las cuales desapareció el encubridor, con característica esta, y ahora las personas que participan en el delito son 2, los autores y los cómplices. ¿Quiénes son? Antes el código decía se reputan autores, ahora la corrección es que responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Y esto sí es importante. Ya no se reputan, sino que ahora son responsables en el grado de autores, tal y como dice las sentencias. Autoría directa, quienes cometan la infracción de una manera directa, inmediata. Es decir, ¿quién es el autor? Básicamente. El autor, básicamente. El autor es quien tiene el dominio del curso causal, es decir, él tiene la dominabilidad de su acto, de su conducta, para provocar el resultado. Si me permiten el ejemplo de esto, si yo mantengo las riendas de un caballo, yo puedo hacer que camine o que no camine. Ese es el autor. Dominabilidad, tener las riendas de su acto para detener, continuar, reanudar, parar cuando quiera su acto y por ende el resultado. Esa es la teoría de la dominabilidad. Bien. Dice, el literal de la autoría directa es quienes no impidan o procuren impedir, ¿no es cierto?, que se evite su ejecución teniendo el deber de publicación. Esto ya lo hablamos, es la omisión. Él tiene, ¿quién es autor? Quien, viendo el curso causal que va a dañar un delito, no interrumpe porque está obligado a hacerlo. Obligado legalmente, contractualmente, en custodia, etc. Ahora, lo que sí preocupa, y esto sí les digo con toda honestidad, es que en cuanto a la autoría mediata, copia literalmente lo del código, cometiendo un sincero y creo que ingenuo error. Y es este. La definición del autor directo es quien conduce su curso causal y produce un resultado. ¿Quién es el autor mediato? ¿Se acuerdan? Es el hombre de atrás, ¿no es cierto? Dice la doctrina. Es quien tiene el curso causal, ¿no es cierto? El que domina el curso causal de otro, se vale de otro para producir el resultado. Si cabe ser el ejemplo es, el autor tiene un control remoto, ¿has visto? Controla el carrito y produce el resultado. El carrito viene a ser el instrumento. Ahora bien, toda la doctrina es unánime. Si es autor directo o inmediato, ¿quién hace la conducta? ¿Quién es autor mediato? Autor correo, el hombre de atrás, el autor intelectual, se vale de un instrumento, pero el instrumento adolece de qué? ¿Es inimputable, correcto? ¿O es inimputable?
o el instrumento adolece de error, ¿saben cuál es el ejemplo de eso? Es sencillo. Yo le digo, llévale por favor esta botella de este vino a la chica que tanto me gusta. Y resulta que él va, el correo va, entrega la botella, y la botella tenía un poderoso veneno y mató. ¿Sí ven cómo él actuó a correr? El instrumento. Ese es un caso típico. ¿Ya? El punto es que si es que me valgo de un imputable, es decir, yo contrato como intelectual y le pago a un menor de edad, soy autor intelectual. La figura del medio, de acá, del instrumento, es impune, inimputable, puede actuar en causa de justificación. ¿Puede actuar en causa de justificación? Claro, si yo lo ordeno, yo soy un general y le digo a él, mira, lleva esta cantidad de dinero a tal persona, y resulta que estaba pagando un acto de corrupción, por ejemplo. ¿Ya? Él actuó en una causa de justificación, en obediencia debida, o por orden de autoridad, mandato de ley. ¿Ya? Cuando hay una orden ilegal y el juez, entre comillas, el villano juez, entrega una orden de prisión ilegítimamente dada y el policía captura a una persona, ¿el policía qué es? Instrumento del juez. Les pregunto, ¿el instrumento debe recibir una pena? No, porque es instrumento. Esa es la autoría inmediata. Siempre será sancionado el autor intelectual. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Y en dónde considero que hay un problema. Y es que dice que habrá autor, o sea, habría autoría inmediata cuando quienes ordenen la comisión de una infracción valiéndose de otra u otras personas imputables, ¿o no? Si es que esta persona es imputable, pasa a ser ¿qué? Coautor. Miren, el ejemplo es sencillo. Si yo pago a un menor de edad para que mate a otra persona, soy autor intelectual. Y si es que pago a un mayor de edad, a un adulto para que mate, en el medio, ¿qué pasa a ser? Coautor. Ya viene la clasificación doctrinaria del coautor funcional, coadyuvante, y el coautor paralelo. Recuerden ustedes que eso ya fue incorporado en una sentencia en la que se dictó en el caso del Universo. ¿Sí? Coautoría paralela, coautoría coadyuvante. Rápidamente, el concepto de coautor coadyuvante es quien ejecuta una acción por división de trabajo. Es decir, que el dominio del curso causal está dividido. El ejemplo de esto, en el caso del asalto al banco, quien tiene la pistola sometiendo al guardia, quien somete a la cajera, quien somete a los clientes, de lo que sea, ¿sí? Todos son coautores. ¿Por qué? ¿Quién es el coautor paralelo? Es cuando a la vez se ejecutan conductas de cada uno de los individuos, manejan cursos causales iguales. ¿Cuál es el ejemplo? Tengo un ser humano aquí y vienen 5 personas y le descargan las pistolas. Todos manejaron cursos causales idénticos que produjeron un resultado de la muerte de esa persona. Todos son coautores paralelos, porque paralelamente hicieron acciones que individualmente daban el mismo resultado. En la coautoría funcional, si es que quito, hago un ejercicio mental y quito a uno de los partícipes, a uno de los autores, el delito se comete, se ejecuta, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en la división del trabajo, si le quito, es como una fábrica, le quito un trabajador fundamental, el curso causal no se realiza. Esa es la teoría de la normalidad del acto, que también está contemplada en el código. Finalmente, hablemos de los cómplices, y aquí sí hay realmente una innovación en el código, porque antes teníamos los cómplices primarios y los cómplices secundarios. Ahora el código establece que quienes son cómplices o responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios anteriores o simultáneos a la ejecución de infracción penal, de tal forma que aún sin esos actos de infracción se habría cometido. Evidentemente el cómplice lo que hace es, si hablamos de una carrera, ¿no es cierto?, de que una persona está compitiendo, ¿qué hace el cómplice? Es el que le echa agua, es el que le apoya, es el que dice corre, dale, ya llega, lo que sea. Si es que no le apoya, él llega. Sí,
patojo, más dentro, lo que sea, pero es ella. Esa es una intervención de cómplice, una intervención no definitiva, no determinante en el curso causal. El ejemplo es este, porque aquí se aplica la teoría de la banalidad y de la no banalidad. Lo no banal y lo banal. Les digo esto. Un señor se sube a un taxi y en el recorrido del taxi que le dice lléveme a la esquina o al parque de acá de la Tacunga, lléveme allá. Le cuento que donde usted me va a dejar hay una agencia del banco y yo voy a asaltar el banco y voy a robar mucha plata. En todo caso, déjeme ir. El taxista, ¿qué hace? Bueno, en todo caso, entonces te dejo, presta el dinero y haga lo que usted quiera. Como cuando hay una persona que dice, véndeme una pistola, un cuchillo para matar a mi suegra. Pero esto es ficticio, ¿no? No es verdad. Y resulta que el tipo dice, te vendo la pistola. Bueno, si tú matas, no me importa. La pregunta es, el que vende la pistola, el que vende el veneno, el que vende el arma, el taxista, hicieron actos de aporte en el curso causal, ¿no es cierto, del autor? La pregunta, ¿son cómplices o no? Va a proceder. Les doy un segundo mientras tomo sobre. Me comentaron que ustedes manejaban imputación objetiva. Eso es lo que se conoce como la prohibición de regreso. ¿Sí o no? A mí, el doctor Arturo Quieta me dijo, Javier, tienes aquí gente que maneja imputación objetiva y aquí tienes que venir preparado para eso, porque si no, ellos te van a sorprender. ¿Es responsable el taxista? ¿Sí o no? ¿Por qué hizo aportes o no? Esa es la teoría de lo no banal. ¿Qué es la banalidad o la no banalidad? Son las circunstancias que son determinantes en el conocimiento de una persona para producir el resultado. Si es que los actos, como dice la ley, son anteriores o simultáneos, ¿sí?, tienen que tener una carga de no banalidad. Les cambio el escenario. ¿Qué pasa si es que, en caso que véndame el arma porque quiero matar, resulta que al frente del local comercial donde vendo mis armas, resulta que está dándose una gresca, una pelea, y viene un tipo corriendo, véndame el arma que necesita, presta el arma, ¡pah! ¿Qué creen ahí? Sí, ciertamente es hipotética. Esa es la teoría de la banalidad. Evidentemente, el legislador, el asambleísta, ha decidido que no cabe complicidad en las deducciones culposas. Esto casi no tiene mayor trascendencia porque esto es obvio. Alguien que está conduciendo un auto y el de al lado le va diciendo, dele, señor chofer, ¿no es cierto?, ¿qué le sigue su mujer? No va a responder, ¿no es cierto?, por participación alguna, ya que la actitud de él no es sino negligente y él domina un curso causal, como les había explicado. Bien, quiero terminar con diciéndoles que, bueno, el código lo tenemos, pienso que es cuestión de ponerle cierto criterio, es necesario ser positivos, no positivistas, positivos en que esto va a generar un crecimiento en la problemática penal. Los sabios escuchan, los ignorantes siempre los ignorantes comentan. Los sabios preguntan, los ignorantes sentencian. Señoras, señores, pregunten, sean sabios. Gracias. ¿Pregunta o duda? ¿En qué queda lista el crimen?
¿Perdón? ¿Iter criminis? Bien. Sí. Iter criminis, actos de ejecución, actos de preparación. Se mantiene la misma perspectiva. Los actos de preparación son impunes y los actos de ejecución son los punibles. Todavía se discute cuándo en realidad hay principio de ejecución. El ejemplo que yo podría dar es el siguiente: si la esposa del marido infiel quiere envenenarle, porque no solamente es violento, sino que además de eso tiene un tema de llegar todos los días a las 5 de la tarde, tomar su vaso de whisky y de meterle un golpe, si es que a las 5 en punto no está el vaso de whisky, ella decide envenenarle. Toma el vaso de whisky, le pone las gotas de veneno a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. La pregunta es, ¿ya hay actos de ejecución? ¿Hay principio de ejecución? ¿Y hay una tentativa de asesinato o no? Pues a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿ya hay ejecución del delito o no? ¿O habrá ejecución cuando el señor ingiera? Es lo que la doctrina, ahora en cuanto a iter criminis, ha sostenido sobre la tentativa acabada y la tentativa inacabada. ¿Qué es lo que sanciona? La tentativa acabada. ¿Cuál es la tentativa acabada? Él ingiere y por un agente externo a la voluntad se produce algo que no produce la muerte, ¿no es cierto? Tentativa de asesinato. Y si él está así, tentativa inacabada. Y de aquí hacia atrás, 2 de la tarde, 1 de la tarde, cuando puso el veneno, lo que sea, efectivamente. ¿Por qué? Porque ustedes verán que el artículo, déjenme señalarle, artículo 40 del Código establece que no hay responsabilidad en la infracción tentada cuando la persona voluntariamente evita su consumación. Es decir, que mientras esta persona está así, puede quitarle. ¿Cuándo no puede quitarle? Cuando hay arrepentimiento eficaz y desistimiento. Cuando la persona ya ingiere. Es decir, el curso causal continúa y la interrupción debe ser sin agente externo. ¿Sí? Eso sería lo primero. Igual que la tentativa idónea y la tentativa inidónea. Esto se discute a través del medio, que ciertamente tiene connotaciones jurídicas importantes. Permítanme darles un ejemplo de esto. Un arma de grueso calibre es un arma idónea para matar. Sí. Un francotirador tiene un arma de grueso calibre, con una mira telescópica espectacular digital. Él es un experto. El francotirador sabe que la bala tiene un objetivo para llegar a su objetivo de una distancia de 1000 metros, ¿no es cierto? El francotirador se pone, ajusta la mira y ve que hay 1500 metros, ¿ya? 1500 metros, y dispara. La pregunta es, ¿hay tentativa de asesinato o no? Porque muchos van a decir, pero el arma es idónea para matar. Pero la defensa del francotirador dice, pero señor, o sea, faltaron 500 metros para que les llegue la bala. No hay peligro absoluto del bien jurídico protegido. ¿Ve? Esos son ciertos problemas que a través de iter criminis todavía no se dilucidan, pero mi personal criterio es que, de acuerdo a cómo está redactada esta parte, aceptando el desistimiento y el arrepentimiento eficaz, bien cabría sostener que lo único punible es la tentativa acabada. La tentativa acabada, ¿sí? No sé si estaríamos claros en todavía la discusión de la doctrina está en los delitos sexuales, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el delito de abuso sexual mediante acceso carnal, la violación, ¿cuándo habrá tentativa o principio de ejecución? Cuando el agresor, el perpetrador, desviste a la víctima, porque podría ser tentativa inacabada, ¿no es cierto? Cuando ya tienes vestida a la víctima, antes de penetrar, ¿hay tentativa acabada o tentativa inacabada? ¿No es cierto? Mal podría decirse, tiene desnuda a la víctima y el tipo empieza a desvestirse, llega la policía y dice, es que esto es impune. Ciertamente, discusiones doctrinarias, dogmáticas, que todavía no tienen solución.
Personalmente, yo me adhiero a la última mencionada, es decir, que tiene que haber al menos principio de ejecución, curso causal, ya sin interrupción dado como para que sea punible. Ese sería mi criterio. ¿Alguna otra pregunta? Javier, Sí. por favor. Sí. Cuando tú mencionabas del delito autónomo, si el padre, a sabiendas que el hijo cometió un delito, ¿se podría excluir como una ponderación de un derecho al núcleo familiar y así excluirse al padre en el delito autónomo? Es excelente la pregunta, porque tal vez, ¿se acuerdan lo que yo les decía, sobre todo en legítima defensa? ¿Se acuerdan que ahora lo que establece la ley es, hay una agresión a un bien propio o de tercero, ¿no es cierto? Y yo violo otro bien, cualquier derecho con objeto de proteger este bien. Yo creo que la orientación en este caso sería decir, miren, yo lo que hice fue actuar en un estado de necesidad justificante. O sea, yo como padre llevado a juicio diría, señor juez, había un derecho que tenía que sacrificarse. Y yo sacrifiqué el derecho a la administración de justicia, por la privación, lo que tú dices, mencionas, el equilibrio de la vida, lo que sea que pueda tener el hijo. Yo lo preguntaría así, pero ahora yo les pregunto, ¿será que los operadores de justicia ahora están obligados a hacer una ponderación de bienes jurídicos? Porque no se olvide que la ponderación, ¿no es cierto?, con sus cargas, ¿no es cierto?, de balances, y no, es de derecho constitucional. Me pregunto yo, si es posible hacer un juicio de ponderación, se siga la tesis de Alessio, no sé, de Thompson o de Hartman, de todos ellos que han propuesto las teorías, ¿no es cierto?, de los balances y contrabalances. Yo creería personalmente que la capacidad del juez no va para allá. La capacidad del juez es aplicar la Constitución por encima de, y cuando la ley dice o no dice, en realidad en la parte penal no cabría la interpretación de que si el padre puede justificar cometer un delito, porque ahora podría cometer un delito, que sería el delito autónomo de encubrimiento. No sé si ahí está respondida la pregunta, pero la verdad es que es un tema complejo. Yo les digo complejo, o sea, no sé qué, sobre todo en el asunto de encubrimiento, cómo se va a resolver, y esa es una misión que si es que hay jueces en esta audiencia van a tener que resolver. Es decir, le meto una pena privativa de libertad a una persona, al padre que escondió a su hijo. Imagínense lo que sería eso. Yo creo que ciertamente van a tener un conflicto ahí. No sé si hay una otra pregunta por ahí. Tengo una pregunta. Sí. A ver, ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta por acá? Sí. Una pregunta con respecto a lo que usted dice, ¿no? Sí. Uno como juez, queriendo aplicar la Constitución y no meterle preso, en este caso padre, ¿no estaría actuando en contra de norma expresa? A ver, la pregunta es si es que le mete... O sea, usted dice, ¿no? Por ejemplo, el juez haciendo en este caso la valoración diciendo que la familia es más importante por el padre que al hijo. Ajá. Él hace esa valoración y le absuelve al padre. Pero la norma dice que debería sancionarle por haberle incurrido, no estaría actuando en contra de norma expresa. Sí, por eso decía que no le cabría al juez. Es inexcusable, pues afuera. Sí, la verdad es que sí, porque el juez lo que tenía que decir es, o sea, por eso les decía en su momento y terminaba, y comparto su idea en que el juez tiene la capacidad ahorita de hacer esa ponderación de bienes jurídicos cuando hay un conflicto. No, porque son dos bienes jurídicos importantes. O sea, ¿cuál es la valoración? Miren que ahora la justicia se enfrenta a ciertos problemas que antes no tenía. Por ejemplo, que eso sí tengo que reconocer que el causalismo a veces lo resolvía ciertamente de manera más simple. Por ejemplo, será lo mismo, hablando de bienes jurídicos y de derechos, será lo mismo que en un acto criminal típico de jurídico culpable de robo, ¿ya?, o de agiato, será que el abijeo que roba una vaca a una persona que tiene 2 vacas, o sea, y de que vive de eso, ¿no es cierto?, es su patrimonio, y le roba la mitad de su patrimonio, ¿no es cierto? Jurídicamente será lo mismo que el mismo abijeo
roba la misma vaca, las mismas condiciones, las mismas características, el mismo peso, la misma raza, todo lo que ustedes quieren, a una persona que tiene 10.000 cabezas de ganado. Miren que a uno le arruinó la vida y al otro tal vez un tingazo, ¿no es cierto? Su patrimonio será lo mismo. Miren ustedes, ahí hay ciertas dificultades por resolver. Y por cierto, tal vez ustedes sepan, perdonen si es que aclaro esto, no olviden que la Corte Constitucional, ahora en ocultación de cosas robadas, que era el delito autónomo de encubrimiento, ¿no es cierto?, los famosos cachinerías, ya resolvió que para que una persona sea sancionada por ocultación de cosa robada, debe haber sentencia de robo para que determine la cosa robada, es decir, establece ya la Corte Constitucional una especie de prejudicialidad penal. Miren ustedes, se cambió y se modificó por completo el tipo penal porque se requiere ahora de este supuesto, de este presupuesto, diría yo, de carácter legal. La ponderación va más allá de una sentencia también ciertamente de última generación, podría decir, en la Corte, en la cual en un delito culposo, un delito de tránsito, un señor manejando tuvo un accidente muy grave, le amputaron la pierna a él, mató a su hija pequeña y a su esposa, porque la hija iba en los brazos de mamá, mató a los dos. Y la Corte dijo que siendo una ponderación de bienes jurídicos, existe la pena natural y que el tipo ya sufría lo suficiente como para, a más de eso, darle cárcel. Por supuesto. Sí, entonces ese es un criterio. O sea, ese es un criterio ahora que estuvo la Corte. Hizo una ponderación de bienes jurídicos. Ciertamente, con criterios a favor o en contra, no sé hasta qué punto, o sea, se puede comparar la muerte del bebé, del señor o lo que sea, versus lo que trata de proteger todos los delitos culposos de tránsito, lo que trata de. Ahora lo que se está discutiendo es ¿por qué el derecho penal, por qué persecución penal para la persona que no usa el cinturón de seguridad? ¿A quién daña? ¿Cuál es el bien único protegido? ¿La vida de quién? ¿De todos? No creo. Porque eso quiere decir que hay una interferencia del Estado en mis propias decisiones. No se olviden ¿cuál es el concepto más básico y más esencial del bien jurídico protegido? Es la relación de disponibilidad que se tiene sobre un objeto. Cuando el acto conculca esta relación de disponibilidad, de uso sobre mi bien jurídico, es necesaria la intervención del poder punitivo. Y en el que me sancionen por el no uso de cinturón de seguridad, ¿a quién estoy dañando? Yo tenía una pregunta. Sí, Javier. Gracias, sí. El día de ayer, ahora Román Márquez decía que con este código integral penal, él tenía muchas dudas, muchos reparos sobre si los jueces de garantías efectivamente van a poder hacer prevalecer su calidad de jueces de garantías. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, mi criterio es que tal vez podría responder en dos partes la pregunta. La primera es que los jueces, bueno, tenemos un código que tiene ciertamente características, había iniciado la intervención indicando que hay ciertas características de imputación objetiva. Y imputación objetiva no responde sino a la realidad del funcionalismo, es decir, yo te sanciono por la peligrosidad, por la violación de la norma. Por ponerles un ejemplo. Para el finalista, los ecuatorianos, el ejemplo más simple es este. Los ecuatorianos, ¿qué significa la luz amarilla para el ecuatoriano? ¿No es cierto? Aquí en todos los pueblos, ¿qué significa para usted la luz amarilla? Es acelera. Y si ya se pasó a rojo, pita, para que diga que pasa un misil ahí. Bajo el funcionalismo, ¿no es cierto?, alemán, radical, ¿no es cierto?, o ciertamente mucho más moderado como el de Roxin. Vamos a Jacobs, a quienes me honro de haber sido su alumno. Jacobs dice, mira, si tú aceleraste en amarillo, violaste la norma, y si tú violas la norma te vas preso, no me importa tu excusa,
No me importa tu cultura, no me importa nada, te vas preso, punto, porque la vulneración de la vigencia de la norma. El juez finalista diría: ¿por qué te pasaste? ¿Cuál fue tu fin al pasar? Si te le dices, mira, es que tengo una urgencia médica o lo que sea, el juez finalista, ¿qué te diría? Ok, te disculpo por esta vez. ¿Ven? La primera parte de mi respuesta es esta. Va a depender del pensamiento. Si la aplico una imputación objetiva, es decir, estrictamente eso, ¿no es cierto? O es un poco más laxo decir, mira, yo necesito una efectiva vulneración de mi individuo. ¿Ya? Es algo así. Como el funcionalismo es algo así. Perdonen la crudeza del ejemplo. Es, si una esposa sería finalista, diría, mira, mi amor, intentas llegar a casa a tiempo, porque tú sabes, niños, guaguas, etc. Te daría muchas excusas. Pero si sería funcionalista, diría, aquí en esta casa se hace el amor a las 7 de la noche, esté quien esté. Gracias. Agradecemos la participación de Javier Andrade Castillo en esta oportunidad en representación de la Asociación de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, el doctor Tomás Cepeda, la abogada Sandra Vargas, secretaria de nuestra asociación, va a hacer la entrega de una placa a Javier en reconocimiento a su magistral conferencia. Muchas gracias, querido Javier.